Vamos a hablar, lógicamente, también de lo que está ocurriendo en Gaza, donde ya se cuentan 1000 víctimas palestinas frente a 40 soldados israelíes. Pero, antes de nada, tú también has sido objeto de un secuestro, además, mientras estabas haciendo... Bueno, fue una retención mínima de 3 horas, que una de las caras de susto que tengo ahí es justamente esta. Estuvimos en Gaza y a Carmen Secanella y a mí nos retuvieron las brigadas de Al-Aqsa en una casa durante 3 horas. Pero además, aparte de secuestros, del peligro de muerte, como ha pasado con muchos de tus compañeros, las presiones, las dificultades para trabajar, lógicamente, de las partes en conflicto, ¿por qué merece la pena seguir desarrollando la labor de corresponsal? Bueno, es mucho mejor que estar en una redacción. Cuanto más lejos estés... ¿No te crees que hay muchos periodistas que piensan eso? No, cuanto más lejos que estés de tus jefes, mejor. Y después, ahora con Internet ha cambiado un poco, pero antes lo que tenías es una enorme capacidad de administrar lo que tú querías contar. Muchas veces vas a sitios y te encuentras historias que no es que no existieran, que están ahí, pero que pueden ser conocidas porque tú has pasado. Y ese tipo de historias te dan una enorme alegría, pensar que puedes contar. A mí me gusta buscar historias pequeñas y buscar luego los trazos que te permitan colgarlas de una historia más grande. Kapuscinski decía que somos buscadores de contextos. Entonces, cuando te encuentras historias de contexto, es fantástico. Y después es divertido cuando regresas y te encuentras a gente, incluso jefes tuyos, que te argumentan con los argumentos que tú has escrito. Entonces te das cuenta que sí, que a veces sirve, que hay gente que pueda, no sé, crearse una opinión respecto a lo que tú estás contando. En tu blog, que yo, por cierto, recomiendo visitar, te pones todas tus reflexiones muy interesantes. Creo que desde los últimos días, hablando de presiones, por lo visto, el Ministerio de Exteriores español ha solicitado a los corresponsales que abandonen Gaza porque el ejército israelí no se hace responsable de su seguridad. Me gustaría que hablaras de ello. Yo creo que, bueno, esto me llegó a través de varios compañeros en Gaza que me pidieron ayuda y lo tuiteé. A mí me parece escandaloso que el Ministerio de Exteriores, viene el ministro a los medios importantes, sobre todo los públicos, o gente del ministerio, llame a los directores, y lo que me parece más grave es que estos directores llamen luego a sus periodistas transmitiéndoles unas órdenes de alguien que no trabaja en esos periódicos. Creo que tenemos mal el concepto de qué es periodismo y cuál es la diferencia entre periodismo y poder. A mí me pasó una vez en Irak, en 2004, con Javier Espinosa, que estábamos ahí, que me llamó el director, Ceberio, era la primera vez en mi vida que me llamaban, me pareció un acto de amor, y me decía que la situación era muy peligrosa, estaban secuestrando occidentales y que querían que saliera. Le dije, no es más peligrosa ahora que cuando me dijiste que entrara, no ha cambiado nada. Entonces, pasa que Moratinos había estado llamando y tal, y dije, pero Moratinos no trabaja en el país. Y esta es una costumbre que tienen los partidos, tratar de influir. Una cosa es que los directores llamen a sus periodistas a preguntar cómo están y darles la libertad. Si tú quieres irte, nosotros te vamos a apoyar, y si tú quieres quedarte, también te vamos a apoyar. Pero transmitir órdenes de un gobierno que se producen justo un día después que Israel dice que no se va a hacer responsable de los periodistas, no, ese gobierno lo que tiene que hacer es decirle a Israel que sí le va a hacer responsable si pasa cualquier cosa con los periodistas. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede no caer en situación de pánico cuando, por ejemplo, eres un corresponsal que está en Gaza y sabes que en cualquier momento el edificio en el que estás se puede venir abajo porque le han alcanzado con un misil? ¿Cómo se mantiene la calma en ese momento? Gaza es muy pequeño, tiene 40 kilómetros de costa. Es la mitad de la extensión del municipio de Madrid. Sí, es muy pequeño. Pero aún en un sitio muy pequeño hay calles que no pasa nada y hay calles que sí pasa. Y las imágenes que nosotros tenemos en televisión cada día son el peor minuto del día, pero no todo el día es así. Entonces aprendes un poco a moverte, a acostumbrarte. Hombre, ahora si estás en Gaza, pues estar en casas con dirigentes de Hamas, en el supuesto que estén en sus casas y no estén bajo la superficie, pues puede ser peligroso. Pero bueno, también tú estás ahí con la gente, tienes que trabajar, tienes que contar sus historias, y hay una especie de poder superior que te hace ir. Y después, una cosa que he dicho antes, en el fondo tú nunca piensas que te van a matar, que te va a pasar nada, piensas que eres inmortal. Y bueno, simplemente el día que matan a un periodista sí te das cuenta que eres mortal. Entonces te lo replanteas, pero te lo replanteas 3 días, luego vuelves otra vez al trabajo. ¿Se puede ser objetivo en pleno conflicto? No, porque nosotros no somos seres objetivos. Yo nunca me gusta emplear la palabra objetividad, empleo la palabra honestidad, que quizás hay profesores de facultad que me regañan y me dicen, pero es que es lo mismo. Bueno, pero yo prefiero la palabra honestidad. Yo no puedo ser objetivo porque soy subjetivo, yo tengo sentimientos, yo veo el sufrimiento de la gente y transmito ese sufrimiento, pero tengo que ser honesto.
Es decir, tengo que plantear en mis escritos suficiente información para que tú, lector, tengas una opinión distinta a la mía. Y tengo que ser justo. Es decir, si estás contando cosas de Gaza, tienes que explicar también que hay otra parte. Y si estás contando la otra parte, tienes que contar que hay civiles en los dos sitios. La mejor forma de no equivocarte es tener claro que no hay dos bandos. Hay la gente que mata y la gente que muere. Y tus bandos son las víctimas. Si estás cerca de las víctimas, no te vas a equivocar. Supongo que habrá habido crónicas que tú hayas llevado a cabo que habrán sido realmente difíciles. Hemos visto, por ejemplo, la labor de muchos corresponsales en Gaza, pues cubriendo la muerte de niños, o por ejemplo hace un par de días cuando un misil israelí cayó sobre precisamente una casa de acogida de mujeres y niños de la ONU. Tiene que ser duro a veces cubrir un hecho tan tremendo con las víctimas, con que te rodean. Es duro los 4 niños que jugaban al fútbol. Sí. Es duro porque ves la inutilidad de la guerra, la inutilidad de la muerte. Pero bueno, es tu trabajo. Tú lo que tienes que hacer, yo lo que siempre he hecho es, si no me reprimo la emoción, porque la emoción me ayuda a ponerme en contacto con la emoción de la gente que está sufriendo. Pero a la hora de escribir mi emoción ya no sirve. Yo no estoy ahí para decir, me pasa una bala por aquí, yo sufrí, no me he podido duchar, eso no le importa al lector. A ti lo que tienes que contar es el sufrimiento de la gente. Creo que fue ayer la periodista del New York Times, Anne Bernard, contaba una historia increíble, que fue a hacer una entrevista a un psiquiatra experto en trauma, y era un tipo que había tenido 6 o 7 muertos el día anterior en su familia. Entonces, ese tipo de historias te demuestra la magnitud de la tragedia que se está viviendo. Has estado en muchos conflictos. No sé si al final, aunque estén separados por miles de kilómetros, sea pues el conflicto de la antigua Yugoslavia, Irak, Gaza, ¿tienen puntos en común? Sí. Están los malos y los buenos, las víctimas y los verdugos. Sí. Pero no, hay diferencias y después vas aprendiendo de un conflicto a otro, vas aprendiendo cómo enfocar mejor tus historias, porque te das cuenta de los errores que cometes, claro. Después de 20 años de corresponsal, ¿hay alguna historia de la que todavía te acuerdes, de la que te resulte más...? Sí, hay muchas, sobre todo el caso de un niño en Sierra Leona, que Gervasio Sánchez y yo intentamos hacer algo por él y no pudimos y murió. Pues te queda la sensación, le llamamos boy, la sensación de que no has hecho suficiente. O, por ejemplo, una niña que conocí en Tuzla, en Bosnia, que tenía leucemia, y yo iba a hacer una historia de niños de Srebrenica, y estaba ahí un tipo de Save the Children, que tenía los helicópteros preparados de los británicos para sacar a la niña, y la niña necesitaba 10.000 marcos, que era el tratamiento para que esa niña pudiera seguir el tratamiento de la leucemia. Era el dinero que yo tenía aquí, que me había dado el periódico para pasar un mes. Entonces te queda la duda, ¿qué haces? ¿Doy este dinero a la niña? ¿Digo que me lo han robado? ¿Digo la verdad? Y al final la conclusión es que no es mi trabajo dar el dinero, mi trabajo es contar su historia. Y eso es duro, ¿no? Y luego al año siguiente, cuando volví a Tuzla, fui al hospital para ver qué había sido de esa niña, y me dijeron que la niña fue evacuada al día siguiente y murió, porque su enfermedad era incurable. Pero a mí me afectó mucho porque si hubiera dependido del dinero, yo no se lo había dado. ¿Hay, debido, por ejemplo, a muchos recortes, conflictos que no conocemos porque no hay corresponsales que los cubran? Sí, sobre todo en África. En África, la República Centroafricana, ahora es un conflicto terrible. Sudán del Sur es una alerta humanitaria que hoy Naciones Unidas ha vuelto a repetir, que hay 7, 8, 9 millones de personas en alerta y no hay ningún interés. Ahora mismo estamos en Gaza y Ucrania, incluso ya Ucrania se nos ha olvidado porque no tenemos capacidad para 2 conflictos, y cuando uno lleva mucho tiempo ya también nos cansamos. Yo creo que la sociedad civil, los periodistas, que tenemos la capacidad de llevar a la sociedad civil los problemas, las ONGs, si no hay informaciones de conflictos, ¿cómo van a pedir dinero? Es muy importante el trabajo de los periodistas, y muy importante que, aunque haya crisis, siga habiendo periodistas que vayan a los sitios. Estabas antes hablando, fíjate, de esa niña que murió. Que ser duro al final, ir eliminando esta mochila para poder seguir trabajando, y que todo esto no te afecte y no digas, no puedo vivir rodeado de tanto sufrimiento, me vuelvo a esa redacción. Me acuerdo el nombre de la mujer, de la niña, se llama Sabina Music, y recuerdo perfectamente la frialdad de su mano cuando le di la mano para despedirme. Eso se te queda toda la vida. Pero también encuentras gente extraordinaria, gente que está haciendo cosas, como Alberto Cairo, que es un italiano fisioterapeuta, que llegó a Kabul hace 22 años y dijo, este sitio es una porquería, yo aquí no voy a estar más de 2 meses. Lleva 22 años. Es el alma del hospital de amputados de Kabul. Cuando llegan los nuevos amputados, se encuentran que los que te reciben son amputados que ya tienen sus prótesis, hacen sus propias prótesis, con lo cual es una cadena de esperanza.
Entonces te das cuenta que también encuentras ese tipo de gente que son las que deberían recibir el Premio Nobel de la Paz, y eso te compensa con los sufrimientos o las desgracias que puedas ver. Desde luego. Se me hace, de verdad, durísimo escuchar muchas de estas historias, porque insisto que, no sé, supongo que cuando vas a un conflicto te informas mucho, ¿no? Y igual hasta te haces una idea de no te voy a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, pero es una idea preconcebida de quién puede tener la razón de ese conflicto. No sé si te ha pasado muchas veces que después acudes al lugar de conflicto y cambias por completo de idea. Yo me preparo poco. Sí. Hay periodistas que se preparan muchísimo la cobertura. Yo preparo poco la cobertura porque necesito la sorpresa. Si yo llego sabiéndomelo todo, entonces me aburro. Yo necesito la sorpresa, necesito que de repente la traductora te diga, pues hay no sé, una funeraria en el norte de Mitrovica, en Kosovo, que hace esto y esto, y entonces ves que de repente que hay una historia. Esta era una funeraria muy curiosa, que se dedicaba que los serbios que iban a perder Kosovo, si tú tenías tu tatarabuelo enterrado en Peć, que iba a ser tierra kosovar independiente, tú no querías que tu tatarabuelo serbio se quedara ahí. Entonces encargabas esta funeraria, iba allí, recogía con todos los papeles, sacaba el cadáver y se lo llevaba a tierra serbia. Y cuando hice esa historia me acordé de una frase de Radovan Karadzic, que era el líder de los serbios en Bosnia, que le preguntaron, bueno, ¿hasta dónde llega Serbia? Dijo, hasta la última tumba serbia. Entonces te das cuenta que lo que se están llevando es la frontera, no el abuelo. Entonces ese tipo de historias, si no las puedes preparar, o sea, tienes que ir lo más desnudo posible de ti mismo, del primermundismo que tenemos, tienes que ir lo más desnudo posible para poder descubrir esas historias. Y cuando descubres una, merece la pena todo el viaje. Hay una historia que cuentas, creo que la contaste en una conferencia, a mí me llamó mucho la atención y, si no me equivoco, tuvo lugar en Uganda. Tú estabas reunido con una serie de jefes de tribu, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, bueno, esto es una historia que me contó Carlos, sí. Ahora ex cura, sí, porque todos mis amigos curas han salido. Ahora con el Papa Francisco de Ugar se hubieran quedado, pero con el anterior se fueron. Y este Carlos me contó una historia de eso, que estaba reunido con una serie de jefes de tribu del norte de Uganda, donde estaba actuando Konji, que es este líder guerrillero que salió en el vídeo famoso, que se hizo viral, y preguntaba qué era la paz. Y claro, la gente no sabía muy bien definir la paz porque no habían vivido la paz. Y de repente se levantó un señor viejo, Acholi, y dijo, la paz es cuando los hombres solo tienen miedo a las serpientes. Entonces le dije a Carlos, solo por escuchar esta frase ya merece la pena el viaje. Ya todo lo que reciba ya es un regalo. Entonces, es que es eso, es ¿por qué vamos por eso? Porque en realidad viajar y encontrarte con los demás, con el otro, sobre todo cuando vas sin prejuicios, es una fuente de regalos permanente. Por eso yo he sido muy feliz y mi vida tiene sentido por estos 20 años que he estado haciendo este trabajo. Ramón, por juzgar un poco también a las entidades, administraciones, países que tienen responsabilidad en los conflictos. Me voy a centrar, por ejemplo, en un corresponsal que pueda llevar 19 días, que son los que llevan los bombardeos de Israel sobre Gaza, contando todo lo que está ocurriendo. Y, sin embargo, la comunidad internacional sigue sin hacer absolutamente nada. Nada. Parece que lo que contáis los corresponsales cala en la gente, pero no cala en absoluto en los gobiernos que permiten que siga, pues día tras día, ahora ya son 19, como decía, este bombardeo. ¿Qué te parece a ti? Pero ahora es distinto, sí, porque yo creo que Israel se está dejando bastante prestigio internacional en este conflicto, porque este es un conflicto innecesario. Hoy mismo hemos sabido que los 3 chicos asesinados en Hebrón no fue Hamás, jamás, no hubo una orden de Hamás. Todo esto es un conflicto sí que se ha montado en Netanyahu simplemente para dinamitar el gobierno de unidad palestino que se formó en junio, porque lo que trata es dinamitar cualquier iniciativa de paz. Entonces, nosotros como ciudadanos lo que sí tenemos es la capacidad de presionar a nuestros gobiernos. O sea, nosotros no nos podemos quedar quietos. Sí se pueden hacer cosas, pero que ese es un conflicto, el de Palestina, igual que Venezuela, que donde la derecha tiene una visión absolutamente cerrada, donde los israelíes son perfectos y los palestinos son malísimos y los de Hamás están utilizando a los niños, y los de izquierda tienen una visión completamente contraria y no hay grises. No tenemos la capacidad de grises. Si los periodistas, si queremos influir en la realidad, tenéis que leer la complejidad de la realidad. Si la lees desde una ideología, no vas a leer la complejidad. Aquí lo que hay un problema fundamental que es de ocupación. De acuerdo que Israel tiene derecho a defenderse, pero los palestinos que están ocupados también.
Entonces lo que hay que hacer es crear un espacio de paz, que no existe, ni va a existir a corto y medio plazo. Porque los israelíes que ven el derecho de los palestinos a tener un Estado son muy pocos. Todas estas ONGs que oímos representan el 3 o el 4%, y en el lado palestino también es muy poca gente la que ve. Hay un cansancio tremendo de esta guerra. Entonces, lo que plantearse romper relaciones con Israel, como ha dicho Alberto Garzón, es una tontería. Plantear un boicot total a Israel es una tontería, pero sí está aprendiendo en Alemania y en otros países de la Unión Europea la exigencia, que eso sí puede hacer la sociedad civil, exigir a los gobiernos. Queremos saber de dónde vienen los productos que se compran en Israel, y los productos que vienen de los territorios ocupados sí se puede hacer boicot a estos. El año pasado han perdido los campesinos de la ribera del Jordán, israelíes, han perdido cerca de 20 y tantos millones por este tipo de boicots. Eso es mucho más efectivo, porque tú no puedes castigar a toda la sociedad israelí, pero sí puedes tratar de fomentar la posibilidad de los dos estados que ya ha desaparecido, porque en el fondo lo que quiere Netanyahu y la derecha o la extrema derecha israelí es anexionarse Cisjordania, eso es el hecho. Entonces ni Estados Unidos dice nada, la Unión Europea no dice nada, porque los europeos tenemos una mala conciencia por el Holocausto. Pero yo no he hecho nada en el Holocausto. Yo le dije una vez a un amigo israelí del gobierno israelí, del Likud, le dije que yo me emocioné mucho en Gaza al tocar el muro donde están los nombres de las personas que asesinaron a los nazis. Y él se emocionó. Le dije, y aquí me he emocionado cuando he tocado el muro que habéis construido, porque mi emoción no depende de los apellidos, no depende de las religiones. Y ese es un poco el trabajo. Tenemos que trabajar sobre las víctimas y sobre situaciones reales complejas. A los palestinos les están echando sus casas, les están demoliendo las casas, les están demoliendo los huertos. No hay ninguna esperanza. ¿Cómo va a haber paz? Entonces hay que fomentar ese espacio de paz. Pero ¿cómo lo vamos a fomentar cuando tenemos una clase política, no ya la española, sino la internacional, que no le interesan los asuntos complejos? Solo le interesan asuntos que puedan resolverse de una forma más o menos teatral para ganar las siguientes elecciones. Está el fracaso de Irak, está el fracaso de Siria, está el fracaso de Afganistán. Es que acumulamos fracasos, es un desastre. Vamos a volver a tu labor sobre el terreno. Y precisamente a las declaraciones que en el vídeo escuchábamos a un compañero tuyo, ¿no? Que lo que supone, el punto de inflexión que supone la muerte de un compañero. Supongo que eso será también una de las cosas más difíciles de sobrellevar en una profesión así, donde estoy seguro que la tensión hace que la amistad pues adquiere unos tintes, no es una amistad normal de la que te puedes encontrar aquí con quien vas a echar un partidito de fútbol. Desde luego lo que tienes con un corresponsal que está contigo en una zona de guerra. Sí, yo por ejemplo, Alfonso Rojo, que ha estado mucho por aquí, yo le quiero muchísimo hace muchísimos años, aunque diga barbaridades, yo le sigo queriendo muchísimo. Sí, porque creas unos lazos que son para siempre. Yo el primer muerto amigo fue Miguel Gil. Habíamos cenado juntos un lunes en Sierra Leona, en Freetown. Habíamos cenado Gervasio, Javier Espinosa, Miguel y yo. Al día siguiente nos volvimos Javier y yo, y el tercer día mataron a Miguel. Fui a Vimbodí y cuando me encontré su féretro y a la familia que no conocía ahí, yo me llevé una impresión tremenda. No sé qué esperaba encontrarme ahí, pero me eché contra la pared porque me di cuenta que ahí podía estar Gervasio, ahí podía estar yo. Que al final es la suerte o la mala suerte lo que separa que estés ahí o no. Y después, con Julio Fuentes, yo fui más preparado sabiendo que iba a tener esa sensación y volví a tener la misma sensación. Y con Ricardo Ortega, al que yo quería muchísimo también, su muerte me pilló en Uganda, en el norte de Uganda, haciendo estas historias. Y claro, son palos tremendos porque si ahora le recuerdas, sus muertes no han servido para nada. Es decir, no han cambiado las cosas, el periodismo se está deteriorando, los periódicos se están dejando de ir a los sitios, las televisiones, las radios, se están suprimiendo corresponsalías. Hay no sé si es un 50% menos corresponsales en la Unión Europea, cuando la Unión Europea está viviendo la mayor crisis de su historia. Es decir, entonces, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo? Pero si piensas en la gente, en las historias de la gente, ahí tienes la explicación de para qué sirve nuestro trabajo. Me gustaría hacerte también alguna pregunta con respecto a nuestra profesión. A mí hay una frase que he leído tuya que me ha llamado la atención, ¿no? Me parece muy interesante, que es que los periodistas hemos perdido la capacidad de tocar las pelotas. Sí, es que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ese. Fiscalizar al poder, sí. ser vigilantes. Mira, todo el problema que tiene ahora mismo la clase política en España, la casta, que dice Pablo Iglesias, o la élite, si quieres, para no marcar un partido, nosotros somos parte de ese problema. Nosotros nos hemos subido a los coches oficiales, nosotros servimos de altavoces, vamos a ruedas de prensa donde no hay preguntas, donde hay un tipo en un plasma y no nos levantamos. Es que no se puede. ¿Cómo tienes garantías que ese señor que está ahí, que dice que es Rajoy, no hay ninguna garantía. Puede ser un muñeco,
puede ser Rajoy hace 3 días. Es decir, nosotros tenemos que tener una actitud distinta ante el poder. El poder miente, siempre. Su misión es mentir y nuestra misión es no creer al poder. El poder es una fuente. Cuando te llama el presidente o el ministro de Exteriores, cuando te llama el presidente para decirte que en el 11M ha sido ETA, es una fuente. Tú no puedes darle crédito a un presidente porque él está utilizando ese poder por sus fines electorales. Entonces, en Estados Unidos esto es inconcebible, o en el Reino Unido. Entonces, nosotros, si perdemos la credibilidad como periodistas, ¿cómo nos van a leer? ¿Cómo nos van a ver en televisión? ¿Cómo nos van a seguir en la radio? La credibilidad es lo único que tenemos. Entonces, la credibilidad es, nosotros somos, de alguna forma, la voz de los ciudadanos, o somos los fiscales que tienen los ciudadanos para fiscalizar la corrupción, para fiscalizar otras cosas. Pero si estamos callados. Autocensura. Autocensura y comodidad, porque es mucho más fácil cortar y pegar, es más barato. Y después, mira, hay una periodista mexicana que se llama Alejandra Chanix, recibió el premio Pulitzer el año pasado. Estuvo 19 meses investigando con un tipo del New York Times, el jefe de investigación del New York Times, a Walmart, que había estado pagando mordidas en México, y Walmart también hizo una investigación y la había suspendido porque era verdad. Entonces ya no era un delito de unas personas, era un delito de la compañía. 19 meses. Aquí investigamos 19 meses, aquí no hay corrupción para investigar en España. Entonces, todo lo que eran entrevistas largas, grandes reportajes, investigación, ha desaparecido. Pero si vas al periodismo latinoamericano, las webs latinoamericanas, estas nuevas que hay, Puercospín, El Faro, etcétera, sí existe periodismo de investigación. Entonces, tenemos un problema cultural. Es que en España tenemos un problema cultural y de educación. La ciudadanía, no somos conscientes de los instrumentos que tenemos para forzar al poder a obedecer. Es decir, que los jefes somos nosotros. Es decir, nosotros somos los que estamos pagando la cuenta. No, me gustó mucho una frase que también dijiste tú, que los periodistas no estamos aquí para ser ni amigos de políticos, ni de deportistas, ni de banqueros, sino todo lo contrario, sino para fiscalizar, para vigilar en todo momento. Cuando tú entras en el Congreso, si te saludan con la mano, es que estás haciendo algo mal. Ya. Es decir, si entras en el Congreso y dices, mira, ahí va este cabrón, pues bueno, vas bien. Lo que tú tienes que hacer es tener suficiente buena información para que tengan que hablar con ese cabrón, porque eres tú, porque tienes buena información. Y si tú me la das, la voy a conseguir por aquí. Y que quieran venir a ti para que tú tengas su punto de vista. Si eres justo, si eres honesto, si eres equilibrado, si te equivocas y lo reconoces, bueno, pues entonces tendrás el prestigio de la ciudadanía. El otro día le hice una entrevista a Paco Lobatón, que es un personaje que yo estimo mucho, porque ha trabajado siempre en una frontera muy peligrosa y yo creo que le ha salido muy bien. Me decía, la credibilidad es algo que te regala o que te presta el televidente, el lector, y te la retira. Y cuando te la retira para siempre. Entonces yo creo que ahora hay muchos jóvenes que entran en los periódicos, en los teles, cobrando poco. No sé, yo tengo una gran esperanza en el periodismo. Yo creo que el periodismo, Internet, la crisis, da igual, la crisis es renovación. Vamos a tener la capacidad de renovar el periodismo, van a nacer nuevos medios, morirán medios, pero como ha pasado siempre. Y surgirán nuevos medios, pero lo que no podemos es renunciar a nuestra capacidad, que es jerarquizar la realidad, contextualizarla y comprobarla. Lo que no se puede hacer es lo primero que te viene allí. Hay una anécdota muy divertida de Manu Leineche, que en Norte de Castilla puso un tuit que había muerto. Entonces, Pedro J. lo restituyó. Sí. Pero Enrique Meneses, el gran periodista español que murió hace poco, 82 años, llamó a casa a Manu Leineche. Oye, Manu, ¿tú te has muerto? No. Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, hemos renunciado a comprobar, porque es más rápido no comprobar. Hay otra frase de García Márquez muy buena. Primicia no es el primero que lo cuenta, es el primero que lo cuenta bien. Eso se ha renunciado también. La velocidad de las redes sociales no es una excusa. Esa velocidad es una ventaja para cosas, pero no puedes renunciar a estos principios. Y aquí se está renunciando a todo. Antes, Ramón, te preguntaba nos has contado historias duras que has pasado en estos más de 20 años de corresponsal. Pero me gustaría que me contaras una bonita, una que, no sé, que nos deje un poco de esperanza en el ser humano, teniendo en cuenta que al final lo que estás cubriendo tú es la peor de las facetas del ser humano, que es cuando se destruye, además, generalmente de una forma brutal. ¿Tú recuerdas alguna historia bonita por humana? Está Alberto Cairo, Chema Caballero, con el que voy a ir luego a tomar una copa. Chema Caballero era otro cura que se salió. Este es de los... Llevó un programa en Sierra Leona. Sí. Por eso te vas a tomar una copa con él. Sí, claro. Cura que se salió. No, si no tomaríamos tónica. Claro. No, pero este llevó un programa de niños soldados en Sierra Leona y creo que es el único programa que conozco, con uno que hubo en Bunia, en Congo, que tuvo éxito. Él sacó de esos niños que habían matado, que eran víctimas en el fondo también porque habían sido secuestrados en sus aldeas. Hay niños que han estudiado en la universidad, incluso aquí en España. Niños que han aprendido peluquería o a ser chofer, les ha ido dando una esperanza.
Yo recuerdo una vez una misa, yo no soy muy de misas, pero estaba con Gervasio y Chema les estaba hablando de San Pablo, o de Pablo de Tarso para los ateos. Y claro, los niños escuchaban, porque esa es la figura que tienes que contarles. Es decir, no importa lo que has hecho, hay esperanza. Todo depende de ti. Es que en el fondo todo depende de nosotros. Lo que claro, si renuncias a conducir tu propia vida, pues no es posible. Pero este programa, una ONG, una organización humanitaria de Naciones Unidas que se llama UNICEF, pagaba 8 semanas la recuperación. Estos niños, para empezar a recuperarse, empezaban a los 3 o 4 meses. Y Chema trabajaba con la paciencia, que es algo que nos falta en la política internacional y nos falta en el periodismo. Ramón Lobo, ha sido un auténtico placer, maestro, tenerte gracias. aquí con nosotros y poder hablar de cómo está el mundo, de cómo está la profesión. Un auténtico lujo, de verdad. Muchísimas gracias por haber venido, Ramón. Gracias y mucha suerte. Hasta luego.